Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta sesión donde revisaremos lo que es la capacidad del proceso y haremos algunos ejercicios. Consideramos que para esta parte de la metodología de Make debes estar ubicado en la etapa 2, o si estás dentro de la realización de un APQP deberías estar viendo esto en la etapa número 4. Bien, la capacidad del proceso la queremos determinar para saber si nuestro proceso es capaz de generar resultados que cumplan con los requerimientos de los clientes. Y nuevamente aquí entra un aspecto fundamental: determinar si vamos a medir variables o si vamos a contar atributos. A partir de ello nosotros realizaremos uno u otro análisis. Por ejemplo, para la primera parte de la sesión vamos a analizar lo que son la medición de variables. De ahí también pueden surgir dos opciones: lo que es un análisis normal, o si tus datos tienen un comportamiento algo raro, te encontrarías en un análisis no normal. Bueno, si tú vas por este camino de la no normal o del análisis normal o del no normal, tú tendrías que validar eso con una prueba de normalidad. Es decir, para que tú puedas acceder a uno u otro camino, esta prueba es la que te va a desbloquear el camino. Una vez que tú ya comprobaras que tus datos son normales, tú tendrías que calcular la capacidad de tu proceso. También el análisis de tu capacidad lo harías a partir de dos caminos: ya sea que tus gráficas de control no presenten errores, es decir, que tengas un proceso estable con un gauge R&R menor al 10% y más de 5 categorías. Pero del lado malo tenemos que si tus gráficos de control presentan errores, no es estable, el R&R es mayor a 10% y tienes menos de 5 categorías. Bueno, pues también Minitab te ofrece una alternativa que es un 6-pack, pero no se te recomienda. Tú tendrías que regresarte a comprobar estos errores que te están marcando para corregirlos, porque es de suma importancia para avanzar en el análisis de la capacidad que, bueno, tu sistema de medición esté bien, que esté bien realizado. Te explico rápidamente por qué. Mira, si nosotros nos vamos a esta parte, vamos a abrir una nueva hoja de trabajo aquí y te voy a comentar rápidamente que tú los componentes de la variación que tiene un proceso, que ningún proceso se salva de tener variación, es algo inherente a ellos. Tenemos la variación total. La variación total, ¿por qué va a estar compuesta? Va a estar compuesta por dos elementos. El primer elemento va a ser lo que conocemos como variación de medición. El segundo elemento va a ser la variación de producto. Esta a su vez está compuesta de dos elementos: el elemento 1.1, que precisamente va a ser lo que son la repetitividad, la reproducibilidad, y en la parte de la variación del producto nos vamos a encontrar con la variación del proceso en un largo plazo y la variación en un corto plazo. Bien, este sería el elemento 2.1 y este sería el elemento 2.2. Bien, como tú ya puedes hacer una observación rápida aquí, si nosotros tenemos que la variación total es X, la parte de la variación de la medición es Y y la parte de la variación del producto es Z, nosotros tendríamos que la variación total va a ser la sumatoria de lo que es Y y lo que viene siendo Z, ¿no? Si tú tienes un porcentaje mayor a 10 en la parte del sistema de medición, supongamos que tienes un 80, y en la parte, obviamente aquí de Z tendrías un 20, claro que también hay una categoría de variación que no es asignada. Bueno, en estadística siempre existe esa categoría no asignada, pero para ejemplificar mejor esto de
del de medición y lo del producto, vamos a considerar únicamente estas dos. Tenemos aquí que esto es lo que conforma la variación total. Pero, ¿qué pasa si tú si tú te saltas esta parte del sistema de medición y dices, ok, esto así lo dejamos, pero la parte de lo que es el proceso tú quieres ajustar este 20%? Y si te das cuenta aquí, pues entra mucho el principio de Pareto, donde tú te vas a enfocar en el 20% trivial, porque el 80% real está dentro de esta parte. Además de que tu variación en la parte de la variación del proceso va a estar modificándose constantemente, porque tu sistema de medición no es estable. Entonces, si tú lo redujeras a un 10%, casi toda la variación va a estar entonces asociada a lo que es realmente el proceso. Esto ya está correcto. Entonces, verdaderamente, y lo que realices aquí sí va a tener impacto en los resultados. Pero bueno, vamos revisando ahora que Minitab, para la parte de cuando tú ya estás correctamente, ya puedes hacer tu análisis de capacidad. Y bueno, ya podemos pasar a la parte de los indicadores, pero antes vamos a tomar el camino del análisis no normal. Vamos a calcular la capacidad del proceso, y es necesario determinar si queremos nosotros convertir los datos a datos normales. Esto lo podemos hacer a través de dos pruebas, la que es de Johnson y el Box-Cox. El Johnson va a ser si incluye en tus datos números negativos o cero, y el Box-Cox si todos tus datos, absolutamente todos, son positivos. Si es que no quieres convertir a datos normales, simplemente harías tu análisis de capacidad no normal, del mismo camino que viste aquí, es el mismo. Aquí solamente cambiaría que el análisis de capacidad es para no normal y el six-pack también para no normal. A partir de ello ya también pasarías a revisar lo que son los indicadores de capacidad. Tenemos que aquí podemos observar el CP, el PP, CPK y el PPK. ¿Cuál vamos a ocupar? Bueno, en el análisis que hace Minitab considera todos. Considera la capacidad potencial, que viene representada por el CP y el PP, y la capacidad real, que son los K. En el análisis de corto plazo tenemos lo que es los análisis de C, y el largo plazo los análisis del P. Entonces, el corto plazo nosotros lo vamos a calcular a partir de una desviación estándar de las muestras, y el largo plazo lo vamos a determinar con la desviación estándar de la población. Bueno, dicho esto, pues vamos aquí a revisar que las fórmulas para calcular el CP viene siendo esta expresión que pueden observar. Realmente es la desviación estándar de las muestras, solo que aquí está representada de esta manera porque es como calculamos la desviación estándar de las muestras. Como tú recordarás, este término nosotros lo revisamos en la parte del SPC. Yo te di unas tablas y a partir de ella ya tú puedes determinar cuánto va a valer este valor. En esta parte nosotros vamos a determinar el CP del límite superior y del límite inferior para determinar el CPK. ¿Cuál vamos a escoger? El que sea menor. ¿Y cuál va a ser el menor? Bueno, precisamente este análisis realiza sus observaciones a partir, por ejemplo, el del límite superior va a revisar todo lo que sea de la media hasta el límite superior, y lo que sea del inferior desde la media hasta el inferior. Entonces por eso es que aquí utiliza solamente 3 desviaciones estándar, porque va a ser para la mitad de la campana. Bueno, dicho esto, ya cuando tú realices tus cálculos, bueno, más bien Minitab ya te hace todo. Tú ya nomás tendrías que interpretar dónde está aquí el error y saber meter los datos. Es lo único que tendrías que hacer. Y bueno, esta gráfica realmente explica mucho de lo que viene siendo la capacidad del proceso, ya que si te das cuenta en esta parte de los primeros sigmas, entre 1 y 1, casi todos tus datos caerían en un 68.26%. Si ya abrimos 2 sigmas, vamos a tener lo que es un 99.46% de los datos. Y así sucesivamente hasta que lleguemos a 6 sigmas, que tu proceso ya quepa en un 99.999 y tantos por ciento, ¿no? Bueno, pero vamos realizando ya el análisis de la capacidad, que es para lo que venimos en esta sesión. Bueno, a continuación realizaremos la medición de la capacidad de estos datos. Son 5 subgrupos de 25 muestras. Como tú puedes observar, nosotros aquí hacemos lo que
lo que consideramos un muestreo de subgrupos racionales. Recuerda que nosotros cuando realizamos nuestro análisis de capacidad de proceso nos vamos a basar en una población. Esa población vamos a extraer una muestra cuando no sea posible estudiar toda la población. De esa muestra nosotros vamos a sacar una medición de algo que queramos nosotros determinar, y esa medición a su vez también nos va a servir para realizar un análisis. Entonces, si tú descuidas cada uno de estos pasos, ¿qué va a pasar? Que al final el análisis va a ser muy poco confiable. Por ejemplo, de una población, una muestra, tú tienes que determinar un tamaño óptimo de la muestra y cómo vas a recolectar esos datos, y en qué tipo de muestreo te vas a basar. Si lo haces bien, vas a disminuir el porcentaje de error que pueda caer aquí en la parte del análisis. Si lo haces en un 90%, bueno, ya te diré. Si validas bien tu sistema de medición, y vuelvo a lo mismo, que el error que tenga de variación no sea mayor al 10%, también puedes aquí pensar que si tú realizas validas un buen sistema de medición y ya tienes una buena muestra, tu análisis va a ser lo más acertado posible. Pero bueno, vamos realizando la capacidad del proceso de este conjunto de datos. Antes que nada, vamos a vaciarlo todo en lo que va a ser una sola columna. Vamos a apilarla. Aquí metemos todos estos datos, los mandamos a una hoja nueva que diga diámetro. Y listo, aquí están los diámetros de nuestras mediciones. Vámonos a estadísticas, herramientas de calidad, análisis de capacidad normal, diámetros. Metemos, sí, efectivamente los diámetros, 5 subgrupos, y vamos a establecer estos límites de especificación. Aquí está correcto, estadísticos de capacidad, estos son los que queremos que nos calcule. Vamos a observar qué es lo que nos arroja la gráfica. Como tú puedes observar, tenemos la capacidad a largo y a corto plazo. En el corto plazo tenemos un CPK de 0.29 y un PPK de 0.29. Como puedes observar, también el CP y el CPK son muy diferentes. Lo ideal sería que fueran iguales, significaría que nuestro proceso está centrado, pero como vemos aquí, el CP pues es demasiado alto, y el CPK pues es más bajo. Que sea más bajo es peor, porque nos indica que nuestro proceso está no está centrado. Como puedes observar, mira, aquí está la media, y entre los límites de especificación pues no tiene está más orientado hacia el límite superior que hacia el inferior. Mira, si nosotros nos vamos aquí al análisis de los indicadores que te mostré, tenemos que el CP, que nos muestra de 0.29, se encuentra en la última categoría, de no adecuado para el trabajo y requiere modificaciones serias. Entonces, bueno, de aquí determinamos que este es un mal proceso realmente, porque los límites de especificación, hay muchos datos que caen fuera de los límites y no está centrado. Mira, a partir de aquí, todos los datos que tengan 74.01 van a estar fuera de los límites de especificación. Bueno, vamos haciendo otro análisis. Te preparé aquí una serie de procesos con diferentes desviaciones estándar. Aquí te generé desviación estándar de 2, de 1, de 4 y de 0.4 y de 0.1. Y el total de las mediciones son iguales, son 125. Supongamos que es para el mismo ejemplo de calcular el diámetro. Entonces, vámonos rápidamente aquí a herramientas de capacidad. El six-pack normal. Metemos lo que es la primera parte de desviación estándar de 2. El tamaño de subgrupo se mantiene en 5. Y aquí los límites solamente los vamos a cambiar. Vamos a generarlos en 73 y en 75. Y vamos a estimar, bueno, aquí en esta parte de opciones, vamos a decirle que nos dé el nivel de referencia, el nivel sigma. Y nos va a cargar el siguiente proceso. Rápidamente vámonos a calcular el segundo, que va a ser correspondiente a la desviación estándar de 1. Y ya tenemos acá ambos. Vamos a compartir pantalla y vamos a abrir los dos para poder visualizar mejor qué es lo que está pasando. Nosotros tenemos que aquí tú tienes un proceso en su origen normal. Ese es el proceso que tiene la empresa antes de que tú llegues. Y
se traduce de la siguiente manera, que con un nivel Z de menos 0.23 tú estás produciendo 589 partes por millón, es decir, de cada millón, 589 no están dentro de. Aquí en tu histograma puedes observar que los límites de especificación, casi todo, está fuera de los límites. Porque mira, la mayoría de los datos están concentrados fuera de cada límite inferior y superior. Me parece que están más fuera del límite superior. Y entonces tú llegas con un proyecto de mejora y ya reduces de lo que te estaban produciendo en esto de 489, y ya con tu proyecto de mejora solamente ya están produciendo 348 partes por millón. Es decir, tu proceso mejoró. Pero mejoró porque tú analizaste correctamente las oportunidades y aplicaste las herramientas correctas y llevaste un proceso de esto a esto. Bueno, pero supongamos que llega un Green Belt y va a hacer lo mismo, va a hacer una serie de mejoras y ya al final él vuelve a medir la capacidad del proceso, y vamos a generar los mismos datos. Y aquí está, ¿no? Él llegó y pasó de este proceso a este. Si te das cuenta, los límites de especificación son los mismos, no cambiaron. Lo único que cambió es qué tanto los datos ya van entrando aquí en los límites de especificación. Puedes observar la diferencia. En el histograma prácticamente es muy claro, también aquí en el ppm, donde ya solamente tienes 19,000 partes por millón. Y acá 348. O sea que pasaste de producir 348 a solamente 19. Así que ahí hay una mejora significativa. Claro que en la realidad es muy difícil llegar o pasar de esto a esto en un solo proyecto, pero recuerda que la mejora se hace de manera escalonada, de proyecto en proyecto, de mejora en mejora. Vamos nuevamente a calcular el six pack. Bueno, aquí quiero modificar porque es muy chico y no se va a... Bueno, sí se va a visualizar demasiado, pero va a ser excesivamente bueno. Así que vamos a calcular lo que es datos aleatorios para la normal. Las almacenamos en C4 25 y aquí le ponemos de punto 3. Ya aquí mientras más vayan siendo las disminuciones a partir de 1, ya es muy significativo cambiar de punto 4 a punto 3. Así que vamos revisando qué es lo que va a pasar. Supongamos que llega otro Black Bell. Bueno, llegó un Green Bell, ahorita llega un Black Bell y hace otro proyecto de lo que es DMake. Él va a trabajar con estos datos y ya prácticamente lo que hizo fue elevar su proceso a pues prácticamente a una clase mundial, porque ya observa cuántas piezas ya están saliendo. Mira, aquí primero en tu histograma ya puedes ver que prácticamente no hay nada fuera de los límites, ya todo está dentro de. Tu nivel Z es de 3.20 y estás produciendo solamente 685 por cada millón fuera de. Entonces este es un proceso pues muy bueno, ¿no? Porque ya no tienes que estarte preocupando porque tus piezas no cumplan con las especificaciones. Pero claro que en la realidad esta desviación estándar la vas tú a modificar cuando, bueno, valides un buen sistema de medición. También realices las mejoras a tu proceso correspondientes a lo que sea necesario. Y bueno, prácticamente eso es lo que buscamos hacer con los proyectos de DMake. Pasar de una situación, por ejemplo, con una desviación estándar tal, y tratar de reducir esa desviación estándar para tener mejoras en las salidas. Pero te comento igual rápidamente aquí, en el nivel Z tú te puedes estar preguntando, bueno, ¿y por qué 3.20 es un buen nivel? Normalmente, bueno, toda industria busca llegar a las 3.4 partes por millón, que tú seguramente ya has escuchado, pero eso es a un largo plazo. Esto no se encuentra en 6 sigmas, sino en 4.5 sigmas. 6 sigmas pues realmente nace por un estándar donde se generaliza que toda la variación a corto plazo
tiene que agregarse 1.5 sigmas. Esto es falso, pues cada proceso tiene un cambio diferente a través del tiempo, pero vamos a agregárselo. Si tú le agregas a 3.20 el 1.5, entonces ya tendrías prácticamente lo que son 4.7, que ya van a corresponder pues no a los 3.4 defectos por millón, pero sí ya es un proceso bastante bueno. Y con esto terminamos esta sesión.